Bueno, en la primera parte o primer video sobre Citgo, nos concentramos en explicarles de manera resumida, detallada y lo más escueto posible qué cosa es esta compañía, un poco de su historia, a quién pertenece, quiénes son sus inversores, dónde radica, cómo funciona y los productos que comercializa. En esta segunda parte nos concentraremos siempre con la ayuda de la gran aldea en explicar a grosso modo cómo está la salud actual de Citgo y sobre todo cuáles son sus números reales para así comprender si es más o menos rentable y cuán útil le resulta a Venezuela mantenerla con vida. Además, trataremos de entender por qué ha perdido tantas refinerías, 5 de 8 para ser precisos. Pues, aunque parezca absurdo, no existe una versión oficial o explicación del gobierno venezolano para justificar estas ventas de activos de la empresa. Esto es, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Quédate hasta el final. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor. Debemos señalar, por deber de crónica, que el año 2020 fue un año atípico para el negocio de la refinación en general y para Citgo en particular. La pandemia, y no me escucharán jamás llamarla con un nombre falso, tuvo principalmente dos efectos negativos. Primero, se vio una destrucción progresiva de la demanda de los combustibles tradicionales, gasolina, diésel, querosene, nafta, etc., lo que ocasionó que Citgo procesara un 20% menos en comparación con el 2019. Segundo, aconteció un colapso de los precios de esos combustibles. Como resultado, los márgenes de la industria experimentaron caídas de más del 50% respecto al 2019. Y como si fuera poco, el 2020 estableció un récord de tormentas. Los huracanes Laura y Delta afectaron las operaciones de refinería en el Golfo de México. Entonces, no es de extrañar que Citgo reportara una pérdida operacional y contable significativa, la primera en los últimos 5 años, incluyendo el 2021, año en el cual se empezó a experimentar una leve recuperación por parte de esta empresa. Pero veamos concretamente cómo está Citgo hoy. Todo lo dicho y mostrado hasta el momento, de un modo un poco primitivo, ha sido un preámbulo para analizar los resultados financieros que esta compañía ha presentado para el primer trimestre del 2022, con la esperanza de poder mostrarles o hacernos una idea más educada y pragmática de la salud operacional y financiera en el contexto de su larga historia, pues como dije en el video anterior, el mercado quita y el mercado da. Si como durante la segunda mitad del 2021 y lo que va de 2022, la industria de la refinación se ha visto beneficiada por 3 factores que es necesario señalar. 1. Antes de que iniciara el conflicto ruso-ucraniano, la economía mundial y con ella la demanda estaban viviendo una fuerte recuperación, sobre todo los combustibles de alto valor, la gasolina, el diésel y combustibles de avión, lo que me hace sospechar fuertemente en el rol que juega la mano sucia de la Agenda Globalista 2030 en los eventos actuales que sobre todo han desmoronado y echado por tierra la estabilidad energética del mundo occidental. Cabe destacar que Europa se ha hecho el harakiri y aún los mejores expertos en geopolítica no entienden la verdadera razón. 2. La pandemia desincentivó inversiones en el sector de aguas arriba, aguas abajo, en la parte de los hidrocarburos, con el resultado de que la industria no pudo responder del lado del suministro a la recuperación rápida de la demanda cuando la economía se reactiva. Y si a esto le sumamos
la gran crisis energética en Europa y otros lugares, generada sobre todo por las ineficaces políticas de transición energética, tenemos como resultado el rápido aumento de los precios del gas natural, crudo y combustibles que se han experimentado en los últimos meses. 3. Y bueno, como si fuera poco, la sucia mano del globalismo hegemónico occidental trajo como consecuencia de sus fallidos planes egoístas de control mundial que uno de los mayores productores de petróleo y gas natural del mundo, o sea Rusia, pues decidiera invadir Ucrania, impactando aún más negativamente en el balance de demanda, suministro y poniendo así una mayor presión en los precios de la energía. Ahora bien, para un negocio como Citgo, esto tiene efectos negativos y positivos. Por un lado, se incrementan sus egresos al aumentar el costo de sus insumos, crudo, gas natural, energía. Pero por el otro, se incrementan también sus ingresos al beneficiarse de la situación del precio de sus productos. El balance de estos factores determina en gran medida sus resultados. Pero Citgo o cualquier otro refinador no es solo un barco a la deriva en el mercado. La utilización efectiva de sus plantas, la excelencia operacional, el manejo de la inteligencia de mercado, el manejo de sus proveedores, que en el caso de Citgo es una de las mayores complejidades al ser esta compañía sujeta de sanciones, el manejo de su deuda, son algunas de las herramientas que le permiten a su gerencia y cuerpo técnico navegar las tormentas o, como en este caso, los vientos a favor. Por estas razones, volvemos a mostrar el gráfico para recordar o remarcar los resultados reportados por esta compañía para el primer trimestre del 2022 y así poder entender mejor su contexto. Pero aunque los resultados citados son una visión simplificada, pone en evidencia el impacto del mercado, precios y la variable operacional por ciento de utilización de las refinerías. El 2020 es un clásico ejemplo de condiciones adversas de mercado de utilización. Y el primer trimestre de 2022 es un ejemplo de lo opuesto. Buenos precios y utilización cerca del punto óptimo de las refinerías, mercado y gestión. Es importante advertir que el ingreso neto aquí mostrado es el resultado de sustracción a los márgenes netos de refinación y mercado de los productos, los gastos corporativos y financieros y los impuestos correspondientes a cada periodo. Una persona avispada se preguntaría, ¿cómo es posible que la compañía que en el 2020 tenía saldos en ingresos negativos pueda sortear la situación? La respuesta más sencilla es que algo debe compensar este déficit. Como pueden ser, por ejemplo, efectivos que exista en caja desde periodos anteriores, financiamiento, contribución del accionista, monetización de activos o una combinación de los anteriores. En el caso de Citgo, ha sido una combinación del efectivo acumulado en caja, monetización de inventarios y financiamiento complementario. Lo anterior subraya la importancia que tiene una compañía de refinación mantener tanto una posición de caja sana como acceso a crédito. Esto último sigue siendo para Citgo uno de los mayores retos para la gestión desde el 2019. Hay que recordar que Citgo es una filial de un ente sancionado, PDVSA, operando bajo licencia de la OFAC, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y propiedad de un estado que está en default de la mayoría de su deuda, lo que hace aún más complejo conseguir líneas de crédito con la banca y con los proveedores. Pero entonces, ¿por qué Citgo es tan importante? Bueno, como ya hemos mencionado en el primer video, la discusión sobre la internacionalización ha sido politizada, no solo en los tiempos de Hugo Chávez, sino desde su origen mismo, y las críticas han sido feroces. No sorprende entonces que la política petrolera venezolana en los últimos 20 años haya resultado
en el desmantelamiento de sus activos en el exterior. Cualquier decisión empresarial debe estar sujeta a revisión periódica de su desempeño y pertinencia en el tiempo. Y la internacionalización no es una excepción. Desafortunadamente, PDVSA nunca ha explicado en estas 2 últimas décadas por qué vendió los activos de Citgo y cuál fue el uso que le dio a los recursos producidos por concepto de estas ventas. También PDVSA en paralelo hizo compromisos para inversiones en refinerías de países llamados amigos: Ecuador, Brasil, Aruba, Nicaragua, República Dominicana, Cuba y Jamaica, entre otros. De más está decir que esto no fue útil ni para PDVSA y mucho menos para Venezuela. Igualmente, con una inversión que supera los 117 millones de bolívares, se ejecutó la construcción de un nuevo muelle en Bolivariana de Puertos en el municipio Huanta, a través del cual se han recibido 397 embarcaciones provenientes de Corea del Sur, China, Japón, Italia, Alemania, Holanda y Estados Unidos. Como es bien sabido, Citgo está asediada tanto por acreedores de PDVSA como del Estado venezolano, y sobrevive gracias a la protección legal que le brinda el gobierno norteamericano. Pero, ¿vale la pena pelear por ella? ¿O como piensan algunos, es mejor dejarla caer que seguir colgados a sus problemas? Bueno, más allá de su valor simbólico, que es un tema aparte y que puede ser más o menos importante, analicemos brevemente el componente empresarial de esta centenaria compañía. Como ya dijimos, Citgo era la pieza anular de la estrategia para colocar en el mercado norteamericano la creciente producción de crudo pesado venezolano. Sin embargo, aún antes de las sanciones impuestas en 2019, PDVSA ya venía reduciendo sus exportaciones de crudo pesado. Hoy Citgo ha aprendido a operar con otros tipos de crudo. Sin duda alguna, un cambio en las condiciones haría de Citgo un destino natural para parte de las exportaciones desde Venezuela. Algunos pudieran argumentar que eso es posible aún estando Citgo en otras manos y teniendo o manteniendo una relación comercial con ellos. Sin embargo, según la opinión de Luis A. Pacheco, ingeniero y periodista investigador de La Gran Aldea, esa es una visión limitada. En primer lugar, dado el deterioro del parque refinador en Venezuela, la crónica escasez de combustible y el estado financiero de PDVSA. Entonces Citgo se presentaría como un actor importante en un escenario de recuperación política y económica de la nación. Sería la manera más expedita para Venezuela de acceder al mercado y traer combustibles al país: gasolina, diésel, nafta y jet fuel, para diluir crudos pesados en intercambio por crudos venezolanos. Además, Citgo pudiera jugar un papel determinante en la recuperación del parque refinador nacional, dando acceso a tecnología y manejo de proyectos. En un plazo medio, alguien pudiera argumentar que las políticas globales de transición energética harán cada día más difícil colocar los crudos venezolanos en el mercado, tanto por razones ambientales como por la reducción de la capacidad de refinación. En ese escenario, Citgo es o sería una pieza clave de acceso al mercado más importante de combustibles, asegurando una colocación de volúmenes y promoviendo la industria en diversos escenarios. Claro, lo anterior expuesto sería válido si PDVSA logra recuperarse de lo que hoy parece improbable. Según indicó esta fuente, la mayoría de las propuestas que circulan para una nueva industria de hidrocarburos postulan la participación del capital privado en toda la cadena de valor, y Citgo sería un atractivo para los inversionistas, quizás mucho más que las refinerías nacionales. Sin embargo, si al final las batallas legales con los acreedores se pierden y se tuviera que usar a Citgo como elemento de negociación de parte de la deuda que hoy vale mucho más de lo que valía en el 2019-2020,
Solo por ello, la difícil tarea de salvaguardar Citgo hasta que se den las condiciones políticas y financieras necesarias para tomar una decisión razonada habrá valido la pena. Agradecimiento especial al ingeniero Luis A. Pacheco, PhD, ex ejecutivo de PDVSA y otras compañías petroleras, por su precioso trabajo investigativo y, por supuesto, a la gran aldea. Esto es Del Lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Suscríbete al canal y si te gustó, dale like y comparte para que otros lleguen a estas noticias. Chao. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.